¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué, si Dios es omnipotente, sabía que el hombre caería? ¿Por qué, sabiendo que el pecado oscurecería la tierra y que los cielos llorarían por la desobediencia de la creación, decidió continuar con su obra? ¿Por qué lo hizo? Es una pregunta que retumba en la eternidad, que atraviesa los tiempos y las generaciones, y que pocos, muy pocos, se atreven a indagar. Y es que, ¿quién podría entender la mente infinita de Dios? Pero para aquellos valientes, aquellos que no temen mirar más allá de las sombras, esta historia es para ustedes. Así que escucha, cuentan las antiguas leyendas celestiales que en los albores de la creación, cuando ni siquiera había aún luz en el cosmos y las estrellas dormían en el vientre de lo desconocido, Dios en su eterno silencio ya lo sabía todo. Sí, lo sabía. Sabía que aquel que más cerca estuvo de él, el más espléndido de sus ángeles, un ser de una inteligencia sobrehumana y de una belleza deslumbrante, se alzaría contra el mismo cielo. Sabía que Lucifer, el portador de luz, aquel a quien había dado dones incalculables y una presencia majestuosa, escogería el sendero de la rebelión. Y sabía también que aquel acto de insurrección desencadenaría una batalla sin precedentes en los cielos, en la que 1 de cada 3 ángeles caería, arrastrados por la soberbia de su líder. Entonces, amigo mío, escucha atentamente. Aquí yace el misterio más profundo. Dios sabía que Lucifer con su caída se convertiría en la sombra que permitiría a la humanidad ver la luz con mayor claridad. ¿Puedes entenderlo? En su sabiduría insondable comprendió que la libertad de elección, incluso a costa del error, es lo que verdaderamente define el amor. Porque, ¿qué sentido tiene una creación que no pueda decidir su propio destino? Y así, decidió crear al hombre, aún sabiendo que el hombre también fallaría. Sabía que Adán y Eva, en el esplendor del Edén, caerían en la tentación de conocer el bien y el mal. Sabía que sus hijos e hijas heredarían el anhelo por lo prohibido, y que de generación en generación, esta ansia, esta herida, nos haría caer una y otra vez. Pero en su infinita bondad también sabía que, al final de todas las cosas, aquellos que eligieran el amor lo harían por convicción y no por obligación. Entonces, ¿cuál era el plan? Imagínate, una creación perfecta, sí, sin sombra, sin pruebas, sin error. Seríamos piezas de un inmenso tablero, movidas al antojo de una mente superior, sin voluntad propia, sin pasión, sin amor auténtico. Pero el Dios que creó el universo, el mismo que dio vida a las estrellas, no deseaba un teatro mecánico. Él quería una obra llena de almas, de emociones verdaderas. Por eso el Creador hizo a Lucifer con libertad, y lo mismo nos dio a nosotros. Y ese libre albedrío fue el regalo que escondía la clave para transformar cada error en un peldaño hacia la redención. Entonces, en vez de evitar el pecado de la humanidad, Dios tejió la historia con hilos de redención. Sabía que un día, alguien sin pecado, uno que vendría como el Redentor prometido, pagaría el precio para restaurar la relación perdida. Sabía que este sacrificio traería de vuelta a sus hijos, que los despertaría de su oscura existencia y que al final de todas las edades reinaría una eternidad donde el amor sería la victoria sobre todo mal. Así que, la próxima vez que te preguntes ¿por qué?, recuerda esto. El propósito de Dios no era crear seres perfectos y sumisos, sino seres capaces de elegir amar, capaces de redimir su propia historia. A través de la caída nos dio la capacidad de levantarnos, a través de la oscuridad nos dio la capacidad de encontrar la luz. Y en medio de la rebeldía de un ángel y de un hombre, escondió el más grande misterio de amor jamás contado. Escucha bien, nosotros también formamos parte de esa historia. Cada elección, cada paso, cada sacrificio es un eco de esa libertad que el Creador nos dio, incluso a costa de su propio dolor. Porque en última instancia, la pregunta no es ¿por qué nos creó si sabía que fallaríamos?, sino ¿por qué nos amó tanto aún sabiendo que le costaría tanto? Es una pregunta que queda sin responder del todo, pero quizás, solo quizás un día, en la eternidad, la comprenderemos en su totalidad.